Vamos a abrir la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2. Precisos como un reloj, espero que mi reloj predicativo también se sujete. Que el reloj allá no cambia. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 1, versículos 21, 22 y 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. A estos tres versículos, y como se dan cuenta en nuestra iglesia, nosotros vamos estudiando versículo a versículo la palabra de Dios. ¿Por qué razón? ¿Dónde nacen los errores doctrinales? Cuando usted saca un versículo del contexto, lo dice y sale cualquier pretexto. Cualquier vieja herejía sale de la distorsión de la palabra de Dios. Y hay algo que es muy interesante, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que comprender la palabra de Dios dentro del contexto. ¿Qué significa? Que si usted se pone a pensar en cualquier cosa, se va a distraer y va a salir del contexto de la explicación de la predicación. Si usted tiene una pregunta, le ruego, coja un papel, apúntela. No le pregunte a su vecino, porque lo distrae. Es un buen estorbo, porque nuestra mente es así, fugaz. Hoy en día las mentes de las personas está siempre divagando. Por cualquier cosita se vuela. Diciendo estas cosas, vamos a comenzar la predicación. En el año de 1997, la señora Eliana de Montagne recibió la triste noticia de tener cáncer en el hígado. En 1997 recibir la noticia de cáncer al hígado o al páncreas era una sentencia de muerte. Ahora el tratamiento del cáncer ha mejorado bastante. De hecho, me he enterado hasta extirpan una parte del hígado, una parte del páncreas, y con tratamientos de quimioterapia se enfrenta y se le puede dar 5 años, 10 años más de vida. Pero esta señora, cuando recibió la noticia, para mí es muy cercana esta persona, para ustedes no. Ella fue la embajadora del Perú en Colombia, que me recibió y me dio trabajo. Cuando yo llegué acá a Colombia, ella me recibió no como un empleado, sino como un hijo. Me abrió las puertas de su casa, de la embajada, me dieron trabajo, me dieron posada. Me trataba como un hijo, no como un empleado. Cosa que muy pocas personas pueden tener el privilegio de decir. Cuando yo sentí que esa señora me dijo, Juan, me voy a morir, yo me sentí huérfano. Ahora, ella recibió una mala noticia y esa mala noticia me la transmitió a mí. Y yo no sabía qué hacer. Y ella tampoco. Yo pregunto, ¿cuál sería una buena noticia para ella? ¿Cuál sería la buena noticia para ella? Posiblemente que alguien viniera y le dijera, mire, acá está la cura. Te tomas esto, pasa esto. O a veces uno espera un milagro. Esa señora murió en 3 meses. Después de la noticia, ella viajó a Estados Unidos, de Estados Unidos volvió, y cuando volvió, duró como 5 días en la embajada. Y el último día, cuando ya se iba a despedir, me dijo, Juan, ven, yo necesito encargarte algunas cosas. Me dio su brazo y me dijo, al contrario, me pidió que yo le diera el brazo.
Era una mujer como de 55 años. Muy elegante, muy bonita, la embajadora del Perú acá en Colombia. Muy educada. Y me dijo, Juan, quiero que me acompañes por la casa. La embajada era de 3 pisos. Me dijo, te voy a decir qué es mío, qué no es mío, y que hay que cuidar que no se lo roben los demás. Y fuimos lado a lado y fue como un recorrido de más o menos de unas 4 horas, porque en cada lado me iba explicando y me iba contando historias. Y la buena noticia nunca llegó. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque a veces nosotros vivimos la vida sin el diagnóstico médico. Posiblemente acá habrán muchos que hoy van a morir, o mañana van a morir, o dentro de poco vamos a morir. El cáncer es una de las enfermedades silenciosas que en su gran mayoría no te avisa. Y cuando te avisa, a veces los médicos abren y dicen, no podemos tocar, hay metástasis, nada podemos hacer. A veces sí hay la oportunidad. Eso está en las manos de Dios. Y muchos de nosotros estamos aquí en este lugar viviendo en condición de pecado, sin conocer la salvación. Posiblemente conocemos una religión, posiblemente conocemos de un Dios, y posiblemente estamos convencidos que nosotros somos buenas personas, porque le oramos y nos sana, porque le oramos y nos da trabajo, porque oramos y nos bendice abriendo puertas o cerrando puertas. Pero esa no es una buena noticia, porque en toda la Biblia no hay ningún mensaje para sobrevivir a la vida. Me explico. Quien ora por los beneficios temporales de esta vida no conoce a Dios, porque todos nos vamos a morir de algo. A todos nos ha pasado que nos han robado algo, nos han estafado, nos han tumbado. Ahora, no digo de que nos tumben al suelo, sino que nos engañan, nos estafan. Le pasan a cristianos y a no cristianos. A cristianos que les llega una enfermedad y mueren de la enfermedad, y cristianos que les llega la enfermedad, oran y se sanan. No cristianos que les pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué yo les digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que la buena noticia es que me vaya bien en la vida mortal. De hecho, nosotros, si nos da trabajo, si tenemos trabajo, tenemos economía y tenemos salud, ¿qué decimos? Con salud, dinero y trabajo estamos bien. Y se me viene a la mente un salmo que es interesante. No sé si ustedes lo han leído, el Salmo 37. Porque a veces el cristiano desde aquí dice, yo voy a la iglesia, oro, a mí no me va tan bien como a los que le van a otros, que son desobedientes, necios, no se congregan. ¿Y saben qué dice Dios? Versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Ahora alguien dice, yo voy a pedir entonces porque me vaya bien en el trabajo, porque en mi matrimonio me vaya bien, porque a mis hijos les vayan bien. ¿Saben cuáles son las peticiones del corazón de una persona que conoce a Dios? Y acá es donde yo quiero llamar la atención. Voy a hacer un paralelo entre una persona que tiene cáncer y sabe que va a morir, y una persona que vive en pecado que sabe que va a morir. Porque mucha gente afuera, como dice el Salmo 37, le está yendo bien en sus negocios, le está yendo bien en su vida familiar, le está yendo... Y ellos un día serán cortados por Dios y alimentarán el infierno. La Biblia dice que el infierno es real. ¿Sabe qué es el infierno? No es donde Satanás reina, eso es una equivocación. El infierno es donde viene la ira de Dios sobre Satanás, sus demonios y los que se rebelan contra Dios, los que niegan hoy a Cristo.
Por eso toda la Escritura trae un solo mensaje. ¿Quién sabe qué mensaje trae la Biblia? ¿Cuál es el único mensaje que trae la Biblia? Toda la Biblia habla y dice de Jesús. Cualquier religión sin Jesús es una religión falsa y es idolátrica y es mentirosa. Nosotros a través de Colosenses hemos visto que en Cristo Jesús reposa toda la deidad. ¿Cómo así? Sí, si usted no cree en Jesús como dice la Biblia, usted no está creyendo en la religión bíblica, ni conoce al Dios verdadero. Usted necesita una buena noticia. Así como la señora del cáncer, que yo estimo mucho y que a mí me dolió mucho cómo murió, porque se fue así. Esa fue la última vez que yo la vi. Hasta el sol de hoy, no sé qué pasó de ella. No sé dónde está su cuerpo, su familia se fue. La persona que vive en pecado, que no conoce a Cristo, necesita una buena noticia. ¿Cuál sería esa buena noticia? El Evangelio. La palabra Evangelio, queridos hermanos, son buenas nuevas. Si usted no sabe qué tan mal está y no recuerda qué tan mal está, posiblemente se va a sentir cómodo en la vida. Y el apóstol Pablo, a través del texto de hoy, nos va a hacer un sacudón de la vida. A los que ya creen en Cristo, sacúdase. Porque lo que nos va a decir que si su vida no tiene una relación con Cristo, usted está en medio de una mala noticia. ¿Saben cuál es el diagnóstico? Tiene cáncer, no solamente en el hígado, en el páncreas, en el cerebro, en el corazón, lo tiene en todo su ser. Va a morir. No importa qué tan bien le esté yendo en la vida. Pablo estaba enfermo, oró 3 veces a Dios y Dios le dijo, no te voy a sanar. La Biblia nos cuenta, dice, que Dios le dijo, yo no te voy a sanar, bástate en tu salvación, bástate en mi gracia. O sea, el hecho de que yo ore y me sane no quiere decir, ay, soy un hijo de Dios. Dios me ama y Dios me quiere. El hecho de que me vaya bien en mis negocios no quiere decir que Dios me ama y me quiere. Porque hay muchos cristianos que Dios los ama tanto que no los va a dejar prosperar económicamente. ¿Saben por qué? Porque a veces nuestro corazón se inclina al mal. Uno prospera económicamente y en vez de venir agradecido con Dios, uno coge la platica y de crucero se va 1 semana, o 2, y 3. Y a veces el dinero, miren queridos hermanos, nosotros no sabemos lo que es el dinero, porque si lo supiéramos, posiblemente obraríamos como aquellos que juzgamos. ¿Se acuerdan el discurso de la señora Francia Márquez, nuestra vicepresidenta? Decía que no podía andar ni siquiera en una camioneta blindada porque pobrecitos sus paisanos que iban a pie y llegaban a pie. Ahora, no estoy hablando mal de la presidenta, pero ella cuando conoció lo que es dinero, lo que es poder, se le olvidó. Y eso le pasó a ella y le pasaría a cualquiera. Porque el dinero corrompe, mis amados hermanos. No añores tener dinero porque el dinero corrompe. Si el Señor te va a bendecir a ti, te lo va a hacer sin que tú tengas esa necesidad, esa ambición. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Y una vez que tú temes a Dios, mire, puede que venga el dinero, la salud, cualquier tipo de prosperidad, y primero estará siempre Dios. Ante todo Dios. Porque ahí es donde se conoce al que es salvo. Por medio de la obra de la cruz, mis amados hermanos, nuestro Dios trajo paz a los hombres y su buena voluntad. Cuando los ángeles fueron donde los pastores, no fueron donde los reyes, no los príncipes, fueron donde los pastores, ¿qué le dijeron a los pastorcitos?
ha nacido el Rey de Reyes. Dios está en medio de nosotros. Vayan, adórenle. Lucas capítulo 2, versículo 14. Dijeron de esta manera: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Saben cuál es la buena voluntad de Dios? Que nosotros creamos en Cristo Jesús, recibamos la buena noticia y tengamos cura, no contra el cáncer, sino contra el mal que está dentro de nuestro corazón. Todos los seres humanos después de Adán están muertos en sus delitos y pecados. Están tan muertos que cuando hacen algo no sienten que lo están haciendo mal. No se sienten malas personas. Y la Biblia dice que todos somos malos. La palabra pecador es interesante. Pero cuando yo le digo, ¿usted es pecador? Uno dice, yo no soy adúltero, yo no estoy robando, no estoy matando a nadie, no codicio lo de nadie. No, yo soy buena persona. Pero cuando usted miente, cuando usted es chismoso, cuando usted habla mal de los demás, cuando usted esconde la verdad, la Biblia dice que por violar un pequeño mandamiento hemos violado todos los mandamientos. Y Pablo quiere que nosotros recordemos que tenemos que tener una relación con Dios. Y la única manera de tener una relación con Dios es recibiendo las buenas nuevas, las buenas noticias. El Evangelio solo trae una buena noticia. ¿Saben cuál es? Cree en Cristo para que todos tus pecados sean perdonados. Cree en Cristo para que hoy puedas nacer de nuevo. Cree en Cristo para que tu vida tenga significado. Miren, es tan triste a veces tener riquezas, tener descendencia, tener cosas materiales, tener dignidad y honor de este mundo. Y cuando usted muera angustiado, lleno de temor. ¿Y saben quiénes mueren de esa manera? Las personas que están sin Cristo. Y los familiares que entierran a esas personas entran en tal desespero que no saben qué hacer. Hoy, mis amados hermanos, yo les quiero que nosotros veamos la buena voluntad de Dios. Hoy les quiero presentar una buena noticia para que no tengan amnesia. Queridos hermanos, muchos de los que están aquí sufren de amnesia espiritual. Y muchos de los que hoy no vinieron sufren de amnesia espiritual. Dios los bendice en vez de agradecerle a Dios. ¿Qué hacen? Aman más sus responsabilidades, su vida, que a Dios. Para no tener amnesia, sí, Julietica, ¿me entiende la palabra amnesia? Es para no olvidar. El amnésico es el que olvida. ¿Dónde estoy? Ah, no, sí, estoy predicando. Les voy a traer una buena noticia. ¿Cuál es el título de la predicación? Una buena noticia. Y yo les voy a dar la buena noticia y voy a partir de algo negativo. Porque solamente el Espíritu Santo nos puede convencer de que somos malos. Porque el que es malo sabe que tiene una realidad que necesita cura. El que se cree bueno está aquí simplemente por religión. A ver si me va bien en la vida y me sano y me va bien en los negocios y le va bien a mis hijos y la paso feliz. Muere y se encuentra en el infierno. Una buena noticia, punto 1. Es una frase muy cortica, 2 palabras. Ustedes eran. Eso solamente les voy a decir. Ustedes eran, obviamente, yo me tengo que meter dentro de ustedes. Porque aquí cuando nosotros leemos Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice, comenzando el texto, y a vosotros también. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo, inspirado por Dios. ¿Se acuerdan cómo comenzó Colosenses? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. En esa prédica yo les dije, todo lo que viene escrito en esta carta es de Dios para nosotros. No es para los colosenses, ¿es para quién? Para nosotros.
No importa dónde se lea la palabra de Dios, es para nosotros. Entonces acá dice, y vosotros, ese vosotros, ¿quiénes son? Nosotros, muy bien, también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Yo pregunto, ¿ustedes estaban vivos ayer? Yo me imagino que sí, porque si no serían fantasmas hoy día. Estaríamos predicando al espíritus. E hicieron buenas obras. Porque si nosotros no nos consideramos, ¿sí? Oiga, Pablo, ¿cómo así que tú estamos haciendo malas obras? Yo les pregunto, ¿estaban haciendo buenas obras? ¿Hicieron buenas obras en el día de ayer? Porque hay que definir qué son las buenas obras. ¿Saben qué es toda una buena obra? Porque si yo les pido una lista de buena obra, vamos a preguntarle a un buen hermano que está así muy atento. Todos de una vez cuando digo eso ponen sus ojitos en mí. ¿Sí? John, dígame una buena obra que usted considere en la vida de cualquier ser humano. Amar a la madre. Eso es una buena obra. ¿Qué otra buena obra? No, es en serio. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Es una buena obra. A uno se le puede ocurrir muchas buenas obras. Desde obedecer a los padres, pagar los impuestos, ser un buen ciudadano, no decir groserías. Uno dice, oiga, eso son buenas obras. Pagar lo que es justo, no robar. Son buenas obras. Ayudar a los demás es una buena obra. Yo les pregunto, ¿hay personas que no conocen a Dios que hacen esas buenas obras? Entonces, ¿por qué dice Pablo que en otro tiempo, los que estamos hoy acá en la iglesia, teníamos unas características raras? Primero dice que éramos extraños. ¿Extraños a quién? A Dios. A Dios. O sea, miren, Dios es omnipresente, está en medio de todos, pero no está dentro de todos. Por la obra de Cristo, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo viene a morar en mí. No sé en ustedes, pero yo sé que en mí. Está morando en ti. Amén. Todo el que se dice cristiano, el Espíritu Santo mora en mí. Y eso debe llamarnos la atención. O sea, donde el Espíritu Santo no more, es una persona extraña. ¿Para quién? Para Dios. Cuando dice extraño es algo, solo fíjense algo, usted hace un delicioso plato que es muy conocido. Acá en Bogotá es el ajiaco santafereño. Y usted llega, le traen el ajiaco y entonces lo ve todo verde, con pedazos de carne. ¿Y usted qué dice? Eso no es un ajiaco, es algo extraño. O sea, yo quiero que ustedes comprendan lo que Pablo nos está diciendo. O sea, cuando usted ve algo que no parece lo que tiene que ser, es algo extraño. Cuando usted como ser humano está viviendo sin Dios para su propio honor, para su propia gloria, es alguien extraño para Dios. Por eso que una persona extraña para Dios, y eso es importante, cuando hace lo que son buenas obras, se le cuenta de manera contraria, porque no lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para sí mismo. Es lo que dice Isaías 64, versículo 6. Todas las obras de justicia sin Dios son como trapos de inmundicia. Usted puede ser buen padre, buen esposo, buen trabajador, puede ir a ayudar a todo el mundo, repartirle todo su dinero a todas las personas, y si lo hace solo para que le digan, oiga, vamos a ponerle acá en la iglesia IPBR de Colombia, Benecer, donación del hermano tal, si usted lo hace solo por eso, no lo está haciendo para Cristo. Eso sería una mala obra, aunque es una buena obra, donar, dar beneficencia y todas las cosas. La definición de extraño es desconocido, fuera. Se refiere a un extranjero, a un forastero, alguien que no es parte de.
Y hay muchas personas, queridos hermanos, que están convencidos que son de Dios y cuando lleguen al cielo, Señor, estoy aquí, ábreme las puertas. El Señor, ¿qué les va a decir? No os conozco, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Miren mis amados hermanos, el otro día con el devocional con mi hijo estábamos leyendo un texto. Dice, quien se avergüenza de Dios, o sea, quien se avergüenza de Jesús, Jesús se avergonzará de nosotros. Y yo le preguntaba a él, Juanda, ¿y tú cuando te invitan a comer donde tus amigos, oras con ellos? Porque a veces uno tiene tanta pena, como está entre tanto no cristiano, Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén. Pero a veces ni siquiera así, sino, Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén. Nadie se dio cuenta que era cristiano. Pues no, yo les digo porque es nuestra responsabilidad. Porque a mí me tiene que nacer tener una relación con Cristo. Porque yo no soy extraño para Él. Yo no soy un extranjero, no soy un forastero. Acá el texto nos dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo, o sea, no lo son ahora, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo cosas malas, haciendo malas obras, perdón, ahora os ha reconciliado. Y es ahí donde tenemos que meditar. La primera palabra que fue acá extraña era extraño. O sea, ¿cuál es la buena noticia? Que recuerden que ustedes en el pasado eran extraños. O sea, Dios los veía y decía, venga, ¿y este que me hace orando a mí? Pero bueno, lo voy a sanar por si acaso. Porque el único que sana es Dios por si acaso. ¿Saben por qué es el único que sana a Dios? Porque es el único que tiene el poder sobre nuestra vida. El día que Dios diga, mire, este muchacho hasta aquí llegó, no hay poder de nadie que pueda evitar en que se lo lleve. Miren, Elías estaba sanito, no le dolía una muela, y el Señor le dijo, voy por ti, y no va a pasar la muerte por ti, sino voy a pasar con un carro por ti. La Biblia narra que él se fue y ascendió al cielo en un carro de fuego. Él no pasó por la muerte. Moisés murió y nadie sabe de qué murió. De hecho, ¿saben qué dice la Biblia? Que el que le enterró fue Dios. Unos dicen que murió de viejito. Nadie sabe de qué murió. Yo a donde les quiero llevar su mente, mis amados hermanos. Si usted es de Dios, usted no puede ser extraño para con Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Recuerden el plato verde con pedazos de carne que sabía delicioso, no es un ajiaco. ¿Por qué razón? ¿A dónde les quiero llevar? Si usted dice ser creyente, hijo de Dios, pueblo de Dios, tiene que parecerse a los hijos de Dios. Tiene que parecerse a Cristo. Tiene que desear y anhelar las cosas de Cristo. Tiene que deleitarse en la palabra de Dios. Acá dice que una persona extraña es una persona que en su mente todo el tiempo está pensando en contra de la palabra de Dios. Que no entiende, que no crece y que sus obras son malas. Aún haciendo las buenas obras son malas. ¿Por qué? Porque las hace para su gloria. Entonces no confíe en que usted, ay no, pastor, es que yo soy una buena hija. Yo me porto bien. Ay, también doy el diezmo, a veces voy a la iglesia. El creyente era en otro tiempo extraño para con Dios. Ustedes se imaginan que Jesús venga acá y nos pase un check-in a todos, para revisión. Y no de vestimenta, sino de corazón. Señor, acá estoy. Y me diga, no te conozco. Sería terrible, ¿no? La segunda palabra que está aquí, mis amados hermanos, es una palabra que ya es más evidente. Sí, señora, enemigos. Y la definición de enemigo se refiere a alguien que está en oposición a su voluntad. Es contrario, rechaza. O sea, miren, solo pongan, es de los que dicen que son cristianos, pero de todo el mundo, todo el tiempo dicen, no, pero es que a mí no me parece.
Es que yo no creo. Es que eso es muy exagerado. ¿Cómo así? No. Es que a mí me enseñaron. Oiga, ¿saben cómo responde el cristiano? La palabra de Dios dice y yo, aunque no la entienda, la obedezco. ¿Por qué razón? Este documento, ¿cómo se llama? La palabra de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una sugerencia, queridos hermanos. La palabra de Dios es impositiva, imperativa. No tiene excepciones. No es, no, es que hoy como me llegó la familia, o me salió un trabajito, o venga, es que hoy estoy cansado, mire pastor, es que toda la semana yo madrugando, y en esos buses que tengo que ir. Uno tiene que reflexionar. ¿Por qué? Porque el enemigo está siempre en contra. Usted no ha tenido un enemigo en el trabajo. Usted dice A y él dice B. Usted opina algo bueno y el otro le encuentra lo malo. Usted dice, no, este me lo gané. Y yo a veces siento que en la iglesia me gané a algunos. No es en serio, uno le da un consejo y va en contravía. Pero no, ahora, una cosa es el consejo del pastor del sentido común y otra cosa es que la Biblia lo diga. La definición de enemigo es alguien que es contrario, en oposición, que rechaza, que se revela a la autoridad. Y mírenlo, mis amados hermanos, yo les voy a dar algunas características de los enemigos de Dios. Pero para eso yo quiero que usted lea la palabra de Dios, Proverbios 9:10. Si usted va a Proverbios 9:10 va a poder comprender un poquito de lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo es, Johan? ¿Hebreos 9? Proverbios. Proverbios. No, quería yo ver si es que él estaba atento. Y lo salvaron. ¿Ve? Tiene muchos amigos que lo salvan. ¿Cuál es? ¿Santiago 9? No, es Proverbios, mijo. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Qué hace el enemigo? Desprecia la palabra de Dios. Prefiere pasar 2 horas en el televisor, 1 hora en el TikTok, otra media hora en el Facebook, otra hora en el Instagram, otra hora. Se le acabó el día y ¿pudo hacer un devocional? ¿Pudo orar? No le interesan las cosas de Dios. Queridos hermanos, rechazan la sabiduría de Dios. Un enemigo siempre está rechazando la sabiduría. Cuestiona todo. ¿Por qué me tengo que congregar cada 7 días? Diácono, ¿por qué no tenemos que congregar cada 7 días? El día de nuestro Dios. Sí, porque es el día de Dios y Él ordenó. Es un mandato. Dice, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Pastor, ¿qué significa toda tu obra? De esposo, de padre, de lo que usted quiera. Toda tu obra, este día es de Dios. Acá yo le presento la obra de Dios. Esposa, ¿estás por ahí? Salió, ¿no ve? Ni para el ejemplo hoy me sirvió. No, mentira. Sí me sirve. No sé qué iré a hacer, pero cuando uno viene, si yo digo que soy cabeza de hogar, ¿a quién traigo? A los que están bajo mi autoridad. ¿Quién ya no está bajo mi autoridad? No vayan a buscar a Nicole, eso sí. Hace 3 años, el 20 de marzo, yo le dije, Osquitar, a ti te entrego, lo que pase con ella está bajo tu responsabilidad. Porque él dijo, yo soy cristiano. Ahora, ¿Dios a quién le va a pedir cuentas de ese hogar? No va a ser a Nicole, le va a ser a Osquitar, porque Dios le pide a aquel que honró como cabeza. Y usted tendrá como cabeza, usted se imagina que esta mano se levantó esta mañana perezosa. Pues yo tengo 2 maneras, o la consiento, la traigo temprano, o la dejo. Pero si la quiero dejar, yo no puedo decir, venga, es que manito, la mano ahí. Yo, no, amados hermanos, esa manito como es mía, esta cabecita le dice, venga, suéltese, ella se va a soltar.
Por eso la mano se sujeta a la cabeza, no la cabeza a la mano. ¿Sí? Yo sé que a muchos le ha pasado, se ha despertado y acalambrado el brazo. Usted no le dice a todo el cuerpo, acalámbrese. Usted que empieza, despierte, despierte. Salvemos al brazo. Amados hermanos, en otro tiempo éramos extraños y enemigos. Miren, el enemigo siempre es contrario a las cosas de Dios. Miren, el venir a aprender de Dios es bueno, porque usted conoce más de Dios y conoce qué hay en su corazón. Vamos a ir a Romanos 8:7. Ah, allí estaba la esposa, ¿ya ve? Me estaba escuchando todo lo que yo decía de ella. Hermosas verdades siempre. Romanos, capítulo 8, versículo 7. Porque estamos viendo las características del enemigo del reino de Dios, del enemigo de Cristo mismo. Y la primera característica es que rechaza la sabiduría de Dios. Todas las verdades de Dios siempre la cuestiona. Él no puede decir, venga, porque eso sí es lícito. Yo no lo entiendo, pero en fe voy a creerlo. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Cómo así? ¿Para dónde voy? Explíqueme, ¿no? ¿Él qué dijo? Cogió a su padre, a su esposa y caminó con ella. Lo dejó todo. Luego le dijo a los 100 años, vas a ser papá. Y el otro quedó así de una pieza y la mujer se rió. No es en serio, o sea, pero Dios le dijo eso. Y para que quedara en embarazo, él tuvo que haberle creído a Dios. Eso no fue por que Sara dijo, uy, quedé en embarazo, ¿no? Entonces sería como peligroso. ¿Encontraron ya Romanos 8:7? Dice, porque la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Sí se han dado cuenta? Romanos 8:7. Exactamente. Bueno, vamos a leer la versión de ustedes para que... Es que a mí me parecen que hay versiones que dicen las cositas más claras. A ver, hecho Corintios, no. Ay, se me quedó Romanos pegado. Romanos 3, Romanos 8... Versículo 7, ¿cómo dice acá? Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y la versión que yo estoy leyendo dice, porque la mente está puesta en la carne. Voy a hacer otra vez el ejemplo. Me levanto el domingo, 8 de la mañana, temprano, y no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué no tienes ganas de ir a la iglesia? Porque la carne está perezosa, quiere dormir. Si tuviera un contrato de 5 millones a las 6 de la mañana, seguro que se levanta. Eso ni duerme, porque piensa todas las cosas. No, yo no sé si les ha pasado a ustedes. O vamos a viajar. Uno acaso desde una semana antes está listando la maleta. Queridos hermanos, nuestra carne es todo nuestro ser. Y acá lo que nos está diciendo con toda claridad, que el enemigo de Dios, miren, antes eran, y la buena noticia es que esto ustedes eran antes, ahora no. Ahora, ¿qué tiene que sobreponerse? ¿Por qué llegó a la iglesia? No tenía ganas, pero aquí estoy. Tarde, pero... Y pastor, ¿llego el próximo domingo? Temprano. ¿Sí? Pero uno va creciendo. La palabra de Dios es buena. Dice, porque la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué razón? Porque las personas que están sin Cristo, dice la Biblia, no lo digo yo, si quieren vamos a ir a un texto que ya lo hemos leído muchísimas veces, Efesios capítulo 2, ahí sí nos sirve Efesios 2. Y Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, ay no, ese no es Efesios, miren lo que me pasa con, no, mis ojitos ya no ven como antes, así, y Él os dio vida. ¿Usted se imagina antes cómo éramos?
Si tenemos hoy vida, antes ¿cómo estábamos? Ahora, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Acá dice, Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, iglesia, cuando estabais muertos. Estos son unos muertos raros, miren. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Son los únicos muertos que caminan, comen, se alimentan, se divierten. Dice, en los cuales anduvisteis pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, nos parecemos a todos los vecinos, amigos, paisanos, parientes que no conocen a Cristo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. O sea, son muertos que desobedecen y se deleitan en desobedecer. ¿Con qué hay que ir todos los domingos? No, el próximo domingo tenemos almuerzo en la casa. Y todos están invitados y nadie va para la iglesia. Ejerce su poder y su autoridad, pero no en favor de Dios. Eso hace un enemigo, porque es un opositor. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Sí se han dado cuenta? Parientes que saben que nosotros somos cristianos, te invito para que no vayas a tu iglesia. Y vamos a hacer rumba por si acaso. Y va a haber buena carne. Y buena torta. Y va a estar toda la familia. Ojalá faltes. Entonces, primero, rechazan la sabiduría de Dios. Segundo, viven en pecado deliberado. O sea, su oposición es clara. Mateo 12:30. Este de Mateo sí es más bueno. Pero leámoslo para que... Dice, clavando clavos se construye una silla. Y hoy vino la palabra como clavos. 12:30. ¿Quién quita de acá salga algún cristiano? Dice la palabra de Dios, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Usted puede construir su vida y le puede ir muy bien. Puede llegar a viejito lleno de hijos, nietos y bisnietos. Y si no está Cristo, ¿para quién construyó? Amados hermanos, los enemigos rechazan la verdad del Evangelio, rechazan a Cristo. Es que Cristo es Dios, es Señor, y si es tu Salvador, será tu Señor y será tu Dios. Y porque Él es Dios y Señor, tú tienes una opción, o lo aceptas o lo rechazas. O eres amigo o eres enemigo. Amados hermanos, termino con este versículo de esta primera parte. Lo que éramos en otro tiempo. Alguno dirá, si yo les pregunto así, y tuviéramos que levantar la mano, no lo vamos a hacer. ¿Son adúlteros o no? No, de verdad, es en serio. Solo no para que me respondan. Pero vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 4. Porque algunos dicen, no, pastor, es que desde que conozco al Señor, ha pasado algo en mi vida. Ya soy fiel. Y el que es fiel en el hogar, es fiel en la iglesia. El que es fiel en la iglesia, es fiel en el trabajo. Porque la fidelidad es una característica del creyente. ¿Cómo sería? El infiel o el adúltero no es solamente en el matrimonio, lo será en todo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. El apóstol Santiago es el hermano del Señor Jesús. La tradición lo conoce como el rodillón. Es hermano hijo de María y de José, medio hermano biológico de Jesús. Y él escribe a la iglesia y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué normalmente nosotros desobedecemos y quebrantamos los mandamientos? Porque hay muchos amigos de la carne allá afuera que te apapachan, que te invitan, con los que tú te coludes para ofender a Dios. Tú no esperes que en medio de no cristianos el nombre de Dios sea invocado y bendecido.
¿O no es así? Por lo general es rechazado, silenciado, muchas veces pisoteado. Hay cosas que son hasta dolorosas, por lo menos a mí me pasa, ¿no? A veces uno está viendo TikTok o cualquier red social porque las vemos, no somos esclavos de ella, pero las podemos ver y salen burlas del Padre Nuestro, de Dios, de Jesús, de la creación, y todas esas burlas son blasfemias. Y si usted se queda un segundo ahí, está blasfemando contra Dios, porque se están burlando de Dios. Por lo anterior, mis amados hermanos, Pablo quiere que recordamos, y eso es una buena noticia. Antes éramos eso, estábamos en oposición a Dios y éramos extraños. Usted se imagina un hombre creado, cuando digo hombre es hombre y mujer. Cuando un ser humano es creado por Dios, debe vivir para su creador. Pero lamentablemente el mundo no vive para sí, de esa manera. Vive para sí mismo. Quiere ser su propio Dios. Por eso construye un Dios imaginario. No, es que yo creo en Dios a mi manera, no me moleste. Mi relación con Dios está bien. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo no tengo que leer la Biblia. Es que mi comunión es personal, íntima con Él. ¿Cómo? No lo sé, pero no sé ni a quién le habla, ¿no? Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Estoy que me aguanto las ganas de toser. Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Queridos hermanos, ¿cuál era nuestro estado en el pasado? Éramos enemigos de Dios, extraños. Nos deleitábamos en la oscuridad y con los de la oscuridad. Y era normal todo para nosotros. ¿Cuál es la buena noticia? Es que eso éramos. Sí me comprendieron. O sí me di a comprender. Ustedes eran. O sea, ese ustedes está hablando de toda la iglesia, incluyendo el pastorcito. ¿Sí? No van a pensar que yo estoy diciendo ustedes eran. No, yo no. Yo también soy parte del rebaño. Nosotros éramos enemigos y extraños. Ahora miren la segunda parte, que es el punto 2. Dice, ahora son reconciliados y ahora tengo que correr. Siempre me pasa lo mismo. Miren, ¿cuál era nuestro estado? Por el pecado, nosotros sabemos que éramos malos, enemigos, extraños, no deseábamos las cosas de Dios. Yo les enseñé algunas. ¿Usted quiere identificar si es un enemigo de Dios? Si es enemigo de Dios, rechaza la sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Aquí. Vive en pecado deliberado, o sea, sabe que va a ofender a Dios y no le importa nada. No, es que, ¿saben qué decía el pueblo de Dios? Es que nosotros llevamos tortas a la reina del cielo. Eso pasó en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Toda buena religión pagana tiene su reina en el cielo. Si no me creen, váyanse a Jeremías, en el libro de Jeremías, dice la Biblia que el pueblo de Dios, los padres de esos muchachos y los padres de esos padres creían en la reina del cielo. Y les llevaban, dice, libaciones y tortas. ¿Y cuál era el argumento cuando el profeta Jeremías le decían, ojo con esa práctica que están ofendiendo a Dios? Es que no vemos que pase ningún mal. Al contrario, desde que le oramos, desde que le pagamos promesas, desde que le llevamos ofrendas, nos va bien. Ya me sané. Ya prosperé. Y por eso Dios les quitó su templo, les quitó sus murallas, les quitó sus casas, les quitó su prosperidad, porque el dueño de todas las cosas es Dios. Amados hermanos, los enemigos rechazan la sabiduría de Dios, viven en pecado, rechazan la verdad del Evangelio. Pero la Biblia nos trae una buena noticia. Dice ahora. Cuando dice ahora, ¿en qué tiempo está el verbo? Presente. No los escuché, pues están durmiendo. Seguro que están durmiendo. ¿Sí?
Morfeo vino y hizo de las suyas. ¿Ustedes saben quién es Morfeo? Exacto, o sea que te tiene profundo. Y bien cogió. Dice, queridos hermanos, miren la escritura lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, han sido hechos cercanos. Ahora, no es que usted quiso venir. ¿Saben qué dice la escritura? Dice, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Ahora, quiero explicar cortico esa parte. ¿Qué pasaba en Éfeso? Que habían personas que decían, es que los que han creído en Cristo y no son judíos no son salvos. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta que años atrás, o por donde tu lugar de nacimiento, o tu color de piel, o tu estrato social, no eras considerado persona? Miren, queridos hermanos, por años la esclavitud no fue por color de piel, fue por capacidad monetaria. Uno de los países más crueles en esclavitud fueron los españoles. Los españoles esclavizaron judíos, musulmanes, africanos, chinos o orientales, todos los que llegaban allá, y no los consideraban personas. Yo he conocido personas de esa calaña. 20 años atrás o 25 años atrás, cuando trabajaba como chef de cocina, yo me acuerdo que llegó una embajadora, la que reemplazó a la embajadora que se me murió, y esa señora un día se pegó una ofendida, y les voy a decir por qué. Entró a la cocina, y yo tenía a los guardaespaldas que cuidan la vida de esos señores, entre comillas señores, estaban comiendo en los platos que yo les sirvo a ellos. Y esa señora se ofendió porque el servicio comía en los platos que ellos comían. Y yo le respondí, porque son personas. Algo que yo nunca he tenido temor es de decir las cosas. No me despidieron, pero quedé amenazado por convivencia. ¿Es en serio? Lo que Cristo está diciendo es que nosotros no podemos hacer esas separaciones. El evangelio es para todo aquel que cree en Cristo, tenga plata o no tenga plata, venga del Perú o sea colombiano. Soy su hermano en Cristo. Amados hermanos, ser reconciliado no se resume a estar solamente amistado, sino que Dios operó de manera que cambió tu mente, tu corazón, te justificó y te dice todos tus pecados son perdonados. Amados hermanos, nosotros debemos ser diferentes. Nosotros debemos amar al Señor, amar el culto a Dios. Nosotros debemos estar rendidos a la palabra de Dios. Nosotros no somos de este mundo. Este mundo siempre nos va a querer sacar de nuestra iglesia, de nuestra fe, de nuestras prácticas correctas. Y cuando estemos con el mundo, queridos hermanos, casi siempre ofenderemos a Dios. ¿A que no les pasa que alguna vez en el mundo dicen una grosería y uno como que la repite en la mente? Te dan un chisme y te meten un mal pensamiento. Hoy en día nosotros podemos recordar que éramos diferentes. Hoy en día usted puede reconocer que es hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para andar en ellas. Miren lo que dice la Escritura de Colosenses.
Dice que en el cuerpo de la carne de Jesús, por medio de su muerte, nosotros fuimos reconciliados. Y ahí hay una coma. Dice para, o sea, hay un propósito. ¿Por qué Dios te saca del mundo y te trae entre cristianos? Dice para... Colosenses 1, 22. Dice para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si usted lleva 10 años en la iglesia, 20 años, o quizás nació hoy día en la fe, el requerimiento es el mismo. Tenemos que cambiar. Nuestras prioridades cambian. Ya no es nuestra familia, no es nuestra economía, no es nuestra salud, es Cristo. Si esa es tu prioridad, todo cambia. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Dice, entre la suegra y la nuera. Yo te digo, hasta en eso no se ponen de acuerdo. Porque una cree y la otra no. Entre los padres y los hijos. A veces entre los hermanos. Dice, los enemigos de nuestra casa serán los primeros. La Biblia manifiesta que había muchos esposos que no dejaban a sus esposas ir a la iglesia. Le inventaban cualquier zafarrancho para que no vaya a la iglesia. Léanlo, está en 1 Corintios. Pero yo quiero que recordemos que Dios nos cambió. Hay un antes y hay un ahora. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? Yo les pregunto, ¿ustedes son cristianos? ¿Amén? Y no muy poquitos amén. Es como que amén. Ah, es que es la hora del almuerzo casi. Están sin aliento. Tito capítulo 2 versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo murió por nosotros, no solamente para salvarnos y darnos la vida eterna, sino para que el hoy, el presente hoy, dice aquí, Señor, ¿es conmigo? No, no es conmigo. Dice, para purificar a su pueblo, celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que demanda de usted y de mí siempre buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Saben qué dice la Biblia? Que todos los hijos de Dios son llamados santos. Y la palabra santo no es sin pecado. La palabra santo es separado, apartado. ¿De dónde? Del mundo. El ser reconciliado no es una obra humana, es obra de Dios. Cosa que cuando usted viene aquí, es obra de Dios. Jeremías 31, 18 dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como el novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. ¿Quién se ha sentido disciplinado por Dios? Miren, hay cosas curiosas que nos pasan en la vida. Uno a veces lucha por un gran amor. Se doblega. Hace lo que esa persona quiere. Y después lo abandona. Y uno dice, Señor, así como dice Jeremías acá, tú me azotaste. Y la palabra que dice acá dice como novillo indómito. ¿Sabe? Yo no sé si alguien conoce. ¿Qué es un novillo? Y la palabra indómito, o sea, que no se deja domar. Es eso que cabrestean. O sea, usted no se deja, o sea, usted tiene tanto temor con ese becerro que lo tiene que poner en un lado plano, hasta protegido con rejita, porque si no ese se ahorca hasta con la cuerdita que usted lo amarra. Yo no sé mucho del campo, pero algo me imagino. Con el lazo eso. Amados hermanos, miren, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos reconciliados, ese es el hoy, para ser santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. El problema no es el pastor, el problema no es mi esposa, el problema no son mis hijos, el problema no son los diáconos ni los ancianos, es que yo tengo que ser santo delante de Dios. No es otro, ¿o no? Es delante de Dios. Yo le pregunto, ¿usted se examina delante de Dios, Señor? ¿Cómo me ves? Bueno, mal, ¿cierto? Échame una lavadita. El único que nos puede limpiar es eso.
Esta es la buena noticia, mis amados hermanos. Que si tú has creído en Cristo Jesús, has sido reconciliado con Dios. Y mire, pasas de ser extraño y enemigo a ser conocido y amigo. Y a ser lo que debes de ser. Hoy no debemos olvidar nuestra realidad de ser una nueva criatura, de ser hijo de Dios, de ser santo, de ser justo, de ser pueblo de Dios, de vivir para Cristo, mis amados hermanos. Entonces se me acabó el tiempo. ¿El punto 3 se los hago la otra semana? No. Punto 3. Luego serán. Miren, es que Dios nos dice, hay una obra que usted está viendo acá, que usted es una lucha. Sí, Señor, ya he cambiado algo. ¿Alguno ya está listo? ¿Dios lo ha cambiado totalmente? Porque nos va a morir. El que ya esté perfecto y la obra terminada, se nos va a morir ya. La Biblia dice aquí clarito, luego serán. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que estaba debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Miren lo interesante que el apóstol Pablo nos quiere transmitir. Que la salvación tiene un propósito, no solamente de vivir una vida agradable a Dios. Es que vamos a vivir con Dios. ¿Cuánto vive el ser humano por lo general de acuerdo a la Escritura? 70 años. Después de los 70 años, ¿qué tenemos de anciano? No, horas extras, sobre tiempo. Pero ese es el plan de Dios. No, son sobre tiempo, gracias al Señor. No, pero ¿cuántos estamos cerca de los 70 años? El que cruzó los 50 ya está cerquita. Ya no está contando años, él está descontando años. Eso es algo interesante. Queridos hermanos, yo les voy a decir algo con todo cariño, espero que me lo acepten de esa manera, de manera pastoral. Ya no seamos sinvergüenzas. Es en serio. O sea, una persona sinvergüenza es, no, Señor, yo creo, pues ahí voy. O sea, llega 10 años a la iglesia, sigue llegando tarde, no sirve para mucho. A veces sirve para estorbo porque estorba a los hijos, estorba a la esposa o al esposo. Oiga, si yo tengo años en la iglesia, yo debo crecer, mis hijos deben ver el crecimiento. ¿Ustedes imaginan que los hijos lleguen a nacen, crecen, caminan y llegan al 1,70 m, ya tienen 15 años y no saben hablar? ¿Uno qué pensaría? Que tiene un problema, ¿sí o no? Un problema de lenguaje. ¿Por qué? Porque el desarrollo de nosotros debe ser integral. El apóstol Pablo quiere que la iglesia tenga presente que todos los que han nacido de nuevo, todos los que se llaman hijos de Dios, todos los que hoy han creído en Cristo tienen un propósito. Estarán sin mancha delante de la presencia del Señor. ¿A ustedes no se les parece eso algo hermoso? Hoy en día el mayor problema que tenemos, ¿saben cuáles son? Los malos pensamientos, los malos deseos. Lo que más nos duele delante de Dios es eso. Y nosotros tenemos que considerarlo. La buena noticia, mis amados hermanos, es que hay un trabajo en proceso de Dios en nosotros. Dice que Él nos va a presentar delante de Dios. ¿Usted se imagina que hoy lo llame a su presencia a Dios? ¿Cuánto más tiene que lavar, limpiar? Muchísimo. Pero el Señor nos garantiza algo hermoso en su palabra. Miren, no solamente este texto. Cuando usted va a San Judas Apóstol, sí conocen ese texto, ¿no? El que está en Apocalipsis. Versículo 24 del capítulo 1. Por cierto, Judas solo tiene un capítulo. ¿Cómo qué? ¿No qué? Sí, Judas capítulo 1, versículo 24. Dice,
Pero es que es Judas 24, Judas 1:24, un solo capítulo. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que cree en Cristo, su esperanza no es en que yo puedo cambiar. No, usted no puede cambiar, yo no puedo cambiar, nosotros no podemos cambiar. Dice aquí, aquel que es poderoso. O sea, se imagina aquel que creó los cielos. ¿Cómo creó los cielos? Con su palabra. Aquel que detuvo la tormenta, la tempestad. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles vieron al Señor Jesús durmiendo y Señor Jesús, nos morimos? Y el otro que decía, oiga, ¿y ustedes qué tienen, hombres de poca fe? Están con Jesús y angustiados. Es como aquel que se va a morir y, ay Señor, y ahora, pues no, todos nos tenemos que morir. Es en serio, ¿por qué se angustia? Yo me voy a morir, usted también se va a morir. No sabemos cuándo. ¿Por qué se angustia? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y que le dijo a los cielos, cálmate muchacho. Y la tormenta se calmó. Dice que hubo una gran bonanza, porque hasta los mares se calmaron. Si uno dice, le habla cosas inertes. Él es Dios. Este Dios es aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Así sea. Amén significa así sea, así sea, así sea. Así va a ser. Perdón, es que voy a toser y no quiero. Dice aquí Colosenses, Pablo quiere que recordamos. Hay un pasado, lo que éramos. Hay un presente, lo que somos. Pero hay un futuro, mis hermanos. Dice que nos va a presentar santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entiendan más o menos. Jesús dice, bueno, yo me voy a dar este regalo. Es este pueblo. Lo voy a perfeccionar, lo voy a poner bonito y luego me lo presento a mí. Él es Dios. Eso es lo que está diciendo. Aquel que cree en Cristo Jesús no puede cambiar en sus fuerzas, pero va a cambiar porque el Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que creó todo este universo, que creó la ciencia, las matemáticas, las álgebras, la física cuántica, la biología, la química, todo eso ha descubierto el hombre, no lo ha inventado. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que le dio vida a Lázaro, le dijo, Lázaro, sal. Y la gente dice, no, pues te lleva 4 días muerto. Y Lázaro dice, oigan, aquí estoy. Ese es nuestro Dios. El Dios que resucitó de entre los muertos. Te ha prometido a ti y a mí que nos va a presentar. Miren lo hermoso aquí. Santo, sin mancha, irreprensible, o sea, nadie tiene nada que decir de ti. El acusador va a decir, yo sé tu secreto. Y Jesús sabe qué va a decir, yo pagué por ese secreto. Le va a quedar el ojo, mire. Ajá. Eso es extraordinario de nuestro Dios. Porque reconciliado es entender que Jesucristo es mi único mediador, el dueño de mi vida. Él pagó por mí, me compró con precio de sangre. La buena noticia es que no solamente en Él somos perdonados, sino somos restaurados, somos creados a imagen de Él. ¿No le parece una buena noticia? Usted se imagina, hoy no le gusta estar en culto, se está durmiendo, listo, tiene hambre. Pero va a llegar un día en que se va a deleitar en todas las cosas de Dios. Va a disfrutar, escuchar a Dios. Va a ser el primero en responder. De hecho, si tiene hijos, los va a llevar a culto. Y usted va a recordar, y yo no quería ir a culto. Ay, queridos hermanos, somos llamados a ser irreprensibles, santos, sin manchas. Miren, es casi como decir, delante de Dios es como si nunca hubiésemos pecado. Todo nuestro prontuario ha sido lavado, perdonado,
Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por unos días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré corona de vida. Y Lucas 8:13-14. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en algún tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la tierra y no llevan fruto. ¿Se acuerda hablando de la semilla, de la parábola de la semilla? Pero la que cayó en buena tierra, dice, dará su fruto al 100%. Hoy, si tú tienes fruto, si yo tengo fruto, mis amados hermanos, es porque Dios está obrando en nosotros. Cuando venimos aquí a tiempo, bien vestidos, con buena disposición, gozándonos en la palabra de Dios, es por una sola realidad. Es Cristo presentándose a sí mismo su buena obra. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Por qué hago buenas obras? Porque soy de Cristo. ¿Por qué hago malas obras? Porque el diablo está seguro acá diciéndome, hazlo, no pasa nada. ¿Te das cuenta? No pasó nada. Y puedes ir a culto y nadie te va a decir nada. El creyente, todo lo contrario. Queridos hermanos, hoy solo tenemos que terminar diciendo algo. La buena noticia, antes éramos, ahora somos. Y en el futuro seremos muchísimo mejor de lo que hoy somos. Perfectos y sin mancha, con vida, disfrutando del amor de Dios, de la presencia de Dios, sin relación con la muerte, ni con el pecado. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y lleven esas promesas en su corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Amado Señor y buen Dios Padre, gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por recordarnos lo que éramos. Gracias por recordarnos lo que hoy somos, esa lucha constante que tenemos. Estamos en ti, queremos vivir para ti. Pero gracias, Señor, porque tú nos presentas el futuro, un futuro próspero, bendecido. Gracias por recordarnos que no somos de este mundo, que somos extranjeros y advenedizos. Y gracias porque tenemos una familia para adorarte, para confesarte, para cantarte, para orarte, para, Señor, seguir extendiendo este reino, tu reino, el reino de misericordia, de gracia y de amor. En el nombre de Jesús, amén.